Bienvenidos a Astro Armónico, soy Oliver y en este vídeo te voy a hablar del próximo eclipse solar que va a tener lugar el 21 de septiembre a las 10:06 de España de la noche. En cambio, en México va a tener lugar 8 horas menos, con lo cual a las 2:06 del mediodía, y en Argentina a las 5:06 de la tarde. Este es un eclipse muy importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque tiene lugar en el grado 29 de Virgo. El grado 29 siempre habla de una temática transformadora, una temática de hay que hacer el trabajo antes de cambiar al siguiente signo, porque es el último grado del signo, con lo cual esa energía está muy como exacerbada y pide una transformación, un aprendizaje, una maestría. Y en segundo lugar, porque también está activando un aspecto que está configurándose en el mapa astrológico, que activa las energías transpersonales que ya están activas desde hace un tiempo y que van a estar más activas en los próximos meses, pero que nos está llevando a una transformación colectiva personal dentro de un proceso de transformación personal que puede generar bastante caos, falta de sentido y un proceso de regeneración o crisis personal. Así que no te lo pierdas y vamos a entrar en más detalle analizando la carta. Te voy a compartir la carta del eclipse y vamos a poder analizar en más detalle y profundidad. Esta es la carta del eclipse en España y vamos a analizar un poco cómo puede afectar a nivel psicológico y a nivel mundial esta carta. Vemos como el eclipse tiene lugar en el grado 29 de Virgo en el decanato de Virgo. Esto está hablando de cómo el arquetipo de Virgo va a estar eclipsado. Estamos hablando de, sobre todo, esa parte nuestra de control, esa parte de, puede ser, de sentir que quiere ser imprescindible, esa parte de querer ser útil, esa parte de querer servir, o esa parte también de obsesión, de análisis, de perfeccionismo. Entonces es como que necesitamos un reseteo, necesitamos parar, necesitamos y nos vamos a quedar sin esa energía, sin ese recurso, sin esa habilidad de tener que controlarlo, saberlo, ir buscando los detalles, queriendo analizarlo todo, queriendo que sea todo perfecto. Entonces, depende de cada uno, puede ser que se dé cuenta e integre la energía que necesita, con la que necesita conectar, que es una energía más, en este caso, viendo la oposición con Saturno, Neptuno, la necesidad de conectar con un propósito, la necesidad de abrirse a algo mayor, la necesidad de sentir qué es lo que nuestra alma quiere o qué es lo que se quiere manifestar en los próximos tiempos, y dejar de lado un poco la obsesión con lo que tenemos en nuestro día a día, con la parte un poco más material, más de los recursos. Esto no quiere decir que tengamos que dejar de lado esta parte terrenal, no, pero abrirse a que sea de una forma distinta, conectar con algo más interno, conectar, hacer ese viaje de conectar con lo cristiano, con eso que nos hace sentir quizá más la vulnerabilidad, quizá más la empatía, la conexión, lo que nos hace vibrar, lo que nos late hacer, para luego posteriormente integrar una energía con el tiempo de Virgo más sana. Es decir, cómo luego vamos a poder utilizar esa energía para vivir nuestro día a día de una forma más equilibrada, teniendo en cuenta ese orden interno, pero este eclipse también nos invita a que nos demos cuenta de que va a aparecer una especie de caos, el exterior, en el cual ya no nos va a servir la forma con la que estábamos trabajando hasta ahora, y si no nos damos cuenta y caemos en querer mantenernos aferrados a esa energía antigua de Virgo, puede ser que caigamos en esa obsesión, en esa rigidez, en ese análisis,
en querer que las cosas funcionen sí o sí, que sean productivas, que sean útiles, que hay que hacerlo así porque es lo que toca hacer. Y no nos damos cuenta de que esa parte antigua virginiana necesita actualizarse como para poniéndose al servicio de una parte más sutil, más elevada, que no se ve, no se puede palpar aún, no se puede identificar, pero que sí que se puede percibir, se puede intuir, se puede sentir. En España, este eclipse va a tener lugar en la casa 6. La casa 6 es la casa relacionada con el sistema sanitario, con los trabajadores, con los servicios sociales, con los militares. Entonces, puede ser que en estos campos haya una parte que necesite actualizarse o que las clases trabajadoras se den cuenta de que necesita haber un cambio, que no puede seguir así, que las condiciones no son buenas. Puede ser que haya un empeoramiento aparentemente de las condiciones laborales porque está teniendo este eclipse y porque todo esto está hablando de esa necesidad de cambio, de transformación, de abrirse a algo distinto. Bueno, el regente vemos que de este eclipse es Mercurio y Mercurio está en el signo de Libra, de Canato de Libra, con lo cual este cambio de hábitos puede estar hablando de ese cambio de necesitar relacionarse con los otros de otra forma, que no sea cayendo desde la dependencia, desde necesito tener al otro sí o sí. Y vemos cómo este eclipse decía que forma parte de un aspecto astrológico importante, se llama una cometa. Básicamente es importante porque está conectando a nivel personal con los planetas transpersonales, Plutón, Neptuno, Urano, y es como que toda esta energía que está activada transpersonalmente está yendo a nivel personal, se está conectando, con lo cual parece ser que el cielo nos está diciendo, ahora es momento de internamente, necesitas tú dejar o incorporar estas energías de qué, de cambio, de propósito y de abrirse a lo nuevo. Y que esto empieza por el día a día de cada uno, por este dejarse estructurar, dejar esa mente analítica, dejar ese esquema mental de cómo tienen que ser las cosas. Lo que ocurre es que no es tan sencillo y como decía que para mí lo importante es abrirse y conectar con la energía de Piscis, con ese Saturno, con ese Neptuno, siendo en cierto modo un poco realistas, pero entendiendo cómo tiene que haber una disciplina con lo que nosotros anhelamos o queremos manifestar con el tiempo. También hay que tener en cuenta que Saturno ha ingresado en Piscis y ya hace su última retrogradación, que ya ha estado casi unos 3 años en el signo de Piscis, para finalmente volver definitivamente a Aries. Eso está hablando de cómo ese trabajo personal que se ha hecho con la energía de Piscis, ese trabajo de conectar, responsabilizarnos con cuestiones kármicas o con anhelos o con visiones o con una parte creativa, algo que nos inspira, está como rematando ese trabajo, preparándonos para finalmente atrevernos a ser nosotros desde esa nueva versión, desde un renacimiento personal o un nuevo ser o una nueva humanidad que esté conectada con algo diferente, porque además los planetas transpersonales Plutón y Urano están influyendo, están aportando esa energía de cambio, de transformación, de cambio de mentalidad y de abrirnos a paradigmas distintos. Esta energía también nos está invitando a encontrar esa coherencia en nosotros mismos, porque seguramente nos damos cuenta de cómo existe externamente bastante caos, cómo no se perciben las cosas con claridad y cómo vamos a encontrar ese orden, pero incluso ese orden desde otro lugar más sutil, desde un lugar en el que sentimos, pero todavía no tiene una forma, no tiene una estructura, no tenemos esa habilidad de manifestar. Pero estos 6 meses para integrar y manifestar esta energía nos estará invitando a incorporar en nuestro día a día esas rutinas, ese orden, esa nueva forma más
más elevada, más sutil, más conectada con nosotros mismos para poder trabajar en pos de algo diferente. En esta configuración también vemos cómo hay un dedo de Dios, un yod, entre Marte, Venus y Saturno y Neptuno, y eso nos estaría invitando a que nos demos cuenta de cómo deseos que quizá tengamos respecto al otro, basados en una dependencia o esperando que el futuro sea distinto o que vamos a conseguir más adelante lo que queremos, lo que esperamos, o que nos cubran las expectativas, nuestras relaciones, van a necesitar como unirse con una parte nuestra de conectar con lo que nos gusta, pero esa parte que nos gusta, que no sea una parte que quiera controlar o que quiera sentirse imprescindible o que necesite ser práctica como una especie de búsqueda de refugio emocional. Entonces, será combinar un poco nuestros deseos con nuestras motivaciones, pero esa necesidad de eso ponerlo a un propósito mayor, como que eso tiene que converger hacia algo que se pueda construir, que tenga algo, un sentido que ahora mismo quizá no sepamos concebir, no entendamos, pero que trascienda un poco la parte personal. Por eso, este momento lo veo un poco difícil, porque es como si dijéramos que la sensación que me da a mí es como que hay mucha energía que nos está invitando a que no sabemos cuáles son nuestros propósitos mejores, en el sentido de que a nivel personal no tiene cabida, no se ve, no tiene una trayectoria, sino como que la energía transpersonal nos está invitando a, a ponernos al servicio de algo mayor y que hay unas energías de cambios, de transformaciones colectivas muy potentes que si no nos ponemos no nos conectamos, si no dejamos espacio a esa transformación, yo diría que nos podemos como perder, podemos estar muy desorientados, podemos incluso algunas personas enloquecer. Hay que tener en cuenta también cómo Marte está haciendo una posición con Plutón, eso lleva toda esa parte de violencia, de agresividad, de frustración, que ya sí que estamos viendo, ¿no? Cómo se está manifestando en el mundo, con las guerras, con los deseos de destrucción. Entonces, para mí es una energía, un momento importante de reconducir todo a nivel personal. ¿Hasta qué punto estoy integrando esta energía? ¿Estoy utilizando esta energía de transformación para hacer algo, para ponerme a emprender un proyecto, a tomar una iniciativa, a relacionarme con los demás, pero que tenga una utilidad de cambio, porque algo tiene que cambiar y que converge hacia una transformación o hacia una materialización que influya al colectivo? También tenemos otro yod, tenemos el que he comentado y luego tenemos tenemos el de Urano, Saturno, Neptuno y Marte de nuevo, con lo cual una parte de, mm, de abrirnos a lo nuevo para materializar algo distinto, algo que tenga un fin social y que tiene que converger hacia una motivación de relacionarme con el otro para crecer, para aportar, incluso en este caso aplicado a España, para aportar y que sea útil, que aporte a los demás, que sirva, que sea algo incluso un servicio que esté ofreciendo. Y luego tenemos otro dedo de Dios entre Plutón, Neptuno y Saturno y Venus, con lo cual una transformación de ideales colectivos alineado con un trabajo espiritual o una dedicación a algo social o conectada con el alma y que converja con que lo que a mí me guste, con eso que expreso, cómo me relaciono, sea incluso relaciones que tengan
un propósito de sanación o que estén relacionadas con un servicio con lo cual yo también pueda sentirme como realizado al estar en la casa 5. Entonces vemos cómo este eclipse solar tiene bastante importancia, tiene bastante trasfondo y es un proceso complejo, pero para mí la clave sería dejar un poco la parte mental, analítica, querer servir o ser útil como creíamos que podemos servir. Vamos a poder aportar desde otro lugar, no sabemos cómo, pero es abriéndonos a estas energías distintas, como lo que vaya a ser, lo que se dé, va a ser algo que no sabemos cómo se va a manifestar, no sabemos cómo puede aportar, cómo puede trascender, pero hay un cambio que necesita empezar por uno mismo, empezar por una nueva versión de uno mismo, entendernos, conectarnos desde otro lugar. Y ahora también quería mostraros la carta sideral del eclipse solar para entender un poco el propósito de este eclipse a otro nivel. Entonces vemos cómo cambia un poco la temática. Esta es la tropical todavía. Vale, la sideral, aquí está. Las casas siguen, los signos han cambiado un poco. Entonces vemos como la temática sigue siendo de Virgo, pero ya estamos con el decanato de Cáncer, con lo cual puede estar hablando de esa necesidad de sanarnos, de ordenarnos para, para conectar emocionalmente con quienes somos, para alimentarnos, para a través de este orden sistémico o esta sanación o esta ordenación de nuestra vida, de nuestras rutinas, conectar con ese sentimiento de siento esto que es mío, esto que es mi hogar, esto que es familiar, esto que a mí me nutre y me hace sentir bien. Y el propósito puede ser abandonar el sentimiento de seguridad, permitirnos fluir, permitirnos conectar con algo que nos dé esa responsabilidad, conectar con nuestra propia responsabilidad, conectar con lo que queremos materializar o conectar también con la autosuficiencia y perdonar aquello que haya representado quizá un poco em, la limitación o la obligación. La carta en México, el, la eclipse solar tiene lugar en la casa 9, con lo cual puede estar relacionado con ese apagón, ese eclipse de muchas creencias, muchos dogmas con los que yo me sentía, en cierto modo, o sentía un cierto control teniendo esos dogmas. Sentía una cierta seguridad o sentía que eso me hacía sentir imprescindible, esas creencias. Con lo cual es importante para México ese apagón de esas ideas, de esas creencias, de esas filosofías, para abrirse a una nueva mentalidad o sanar nuestras creencias. Eso sería muy importante. Y en Argentina, el eclipse solar tiene lugar en la cúspide de la casa 8, con lo cual está invitándonos a realmente a una transformación profunda, a una muerte del ego, a un necesito morir para sanarme yo, necesito transformar todas mis formas de relacionarme, quizá un poco más de dependencia, buscando ese intercambio psíquico, esa sexualidad con el otro o esa manera con la que yo me he relacionado económicamente con el otro. Puede ser que haya un momento en el que haya pues quiebras de contratos, donde aquello que manteníamos, aquellos recursos que compartíamos, lleguen a su fin, ¿no? Como que haya una necesidad de muerte y resurrección y un nuevo comienzo. Pues os deseo una buena integración de estas energías, un momento de reflexión
una feliz etapa a pesar de cómo este momento es un poco de reto, pero nos está invitando a que nos preparemos y que entendamos qué energía se está movilizando para entender qué proceso estamos haciendo. Así que nos vemos en otro vídeo. Un abrazo muy fuerte. Chao.